El sonido del teléfono resonó en mi pequeño despacho, un ruido que, en ese momento, me pareció más un presagio que una simple llamada. Miré la pantalla y vi el nombre de Inés. La tensión se apoderó de mí mientras contestaba. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los materiales que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Hola, Inés, ¿cómo estás? Dije intentando sonar tranquila. Laura, necesito tu ayuda. Su voz temblaba, y sentí una presión en el pecho al escucharla. Claro, cuéntame. ¿Qué sucede? Es José, creo que me está engañando. Lo he visto salir con frecuencia y no sé a dónde va. No puedo soportarlo más. Sus palabras estaban cargadas de angustia. Entiendo. ¿Tienes alguna evidencia? No, solo una corazonada. Pero hay algo en su comportamiento que me inquieta. Suspiré, sintiendo que cada caso que tomaba me arrastraba más a un mundo de secretos y mentiras. Puedo investigar, Inés. Pero necesito que confíes en mí y que me des toda la información que tengas sobre él. Por supuesto, haré lo que sea necesario. Su voz sonaba decidida, pero el miedo era palpable. Cuando colgué, la inquietud se instaló en mi estómago. No era la primera vez que me encontraba ante una esposa desconfiada, pero algo en la voz de Inés me decía que esto iba más allá de una simple infidelidad. Al día siguiente, me situé en la esquina de su calle, con las manos rodeando mi café caliente, observando la rutina de José. Él salió puntual, como siempre, con su maletín en mano, y se dirigió hacia su coche. Al principio, todo parecía normal. Sin embargo, después de varias horas de vigilancia, comencé a notar lo extraño. Cada vez que salía, se reunía con una mujer que no reconocía. No podía dejar de pensar en Inés y en su angustia. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué secretos escondía su marido? Aquella incertidumbre me obsesionaba. A medida que pasaban los días, la imagen de José se tornaba más difusa. A veces lo veía en el parque, otras en una cafetería. Pero lo que realmente me llamó la atención fue un niño pequeño que jugaba a su lado. La conexión entre ellos me intrigaba, pero no podía identificar al niño ni a la mujer que lo acompañaba. ¿Qué relación tenían con José? Mis pensamientos se agolpaban, y la necesidad de desentrañar la verdad se convertía en una urgencia. Tenía que seguir investigando, no solo por Inés, sino por la inquietante posibilidad de que había algo mucho más profundo en juego. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de Madrid cuando decidí acercarme a los amigos de José. Caminaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Tenía que descubrir si realmente el hombre que estaba siguiendo era el mismo que todos describían como un modelo a seguir. Al entrar al café donde acordé encontrarme con ellos, el aroma del café recién hecho me envolvió. Me senté en una mesa apartada, observando a los hombres que reían y charlaban animadamente. Laura, ¿verdad?, me saludó uno de ellos, un tipo robusto con una risa contagiosa. Soy Carlos, amigo de José desde hace años. ¿En qué podemos ayudarte? Gracias por venir. Inés, su esposa, está preocupada. ¿Cree que José podría estar involucrado con alguien más?, respondí, intentando sonar lo más neutral posible. Los hombres intercambiaron miradas antes de que uno de ellos, Andrés, hablara. Eso no es posible. José es un buen tipo, un hombre de familia. Siempre está ahí para nosotros. Sí, añadió Carlos, nunca se le ha conocido un desliz. Es un padre ejemplar. Las palabras resonaban en mi mente, sembrando una semilla de duda. ¿Están seguros? No quiero hacerle sospechar de su carácter, pero he visto cosas que me preocupan. ¿Qué cosas?, preguntó Andrés, frunciendo el ceño. Les conté sobre mis vigilancias, sobre las visitas al parque y la mujer que lo acompañaba. Sus reacciones eran de incredulidad. Eso tiene que ser una malinterpretación, dijo Carlos, sacudiendo la cabeza. José nunca haría algo así. Salí del café sintiendo un nudo en el estómago. Tal vez Inés estaba equivocada. Pero no podía dejar de pensar en la conexión que había visto en el parque. Al día siguiente, mientras seguía a José,
lo vi entrar a una heladería donde la mujer desconocida lo esperaba. Mi corazón se aceleró. Cuando la mujer se giró, casi me caigo de la bicicleta. Era Carolina, la antigua novia de José. La última vez que había escuchado su nombre, él hablaba de ella con nostalgia. No puede ser, murmuré para mí misma. ¿Por qué está de vuelta? Justo en ese momento, un niño pequeño salió de la heladería, corriendo hacia ellos. La química entre los tres era palpable. Cuando finalmente me reuní con Inés para compartir lo que había descubierto, su reacción fue devastadora. ¿Carolina? No, no puede ser. José me ama, insistió, con lágrimas en los ojos. Esto tiene que ser un error, Laura. Inés, he visto lo que he visto. Necesitas abrir los ojos, le respondí, sintiendo que el peso de la verdad caía sobre mí. No puedo seguir adelante sin que entiendas la gravedad de la situación. Ella se negó a aceptar lo que le decía, y vi cómo la incredulidad la consumía. No puedo creer que José me haría eso, murmuró, apartando la mirada. Mientras me alejaba, comprendí que esta investigación no solo desenterraría un secreto, sino que también pondría a prueba la fe de una mujer en su esposo. Mi corazón se encogía ante la idea de que la verdad, por dolorosa que fuera, podría ser la única forma de liberarla. Decidí que era hora de hablar con Carolina. La mujer que había estado en el centro de mis sospechas no podía ser solo una figura en la sombra, necesitaba conocer su versión de la historia. Así que me dirigí al parque donde la había visto por primera vez. El sol brillaba en el cielo, pero la tensión en mi pecho era palpable. Al llegar, la vi, sentada en una banca, vigilando al niño que jugaba en el columpio. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo fuerte en mis oídos. Carolina, la llamé, intentando sonar tranquila. Ella giró su cabeza, sus ojos sorprendidos se encontraron con los míos. ¿Quién eres?, preguntó, frunciendo el ceño. Soy Laura, una investigadora privada. Estoy siguiendo a José. La mención de su nombre hizo que sus ojos se abrieran aún más. José, ¿qué tiene que ver conmigo? Su voz era un susurro, pero había un matiz de preocupación en ella. Necesito entender la relación que tienen. Inés, su esposa, está preocupada. Cree que él le es infiel. Observé cómo sus labios temblaban. No es lo que piensas, dijo, con un hilo de tristeza en su voz. José y yo tuvimos algo en el pasado, pero eso ya terminó. No esperaba volver a verlo. ¿Y el niño?, pregunté, incapaz de contenerme. ¿Es su hijo? Carolina bajó la mirada, y por un momento, el aire se volvió denso entre nosotras. Sí, admitió finalmente. Él es su hijo, pero José jamás lo ha reconocido. No lo quiere en su vida. Mis pensamientos se precipitaron. No solo era una infidelidad, era una vida secreta que José había mantenido oculta. ¿Por qué no le ha dicho a Inés?, pregunté, sintiendo la urgencia de desentrañar la verdad. Tenía miedo, respondió Carolina, su voz temblando. No sabía cómo hacerlo. Pero él ama a su hijo, eso es cierto. Aún hay una conexión entre nosotros, aunque no sea como antes. ¿Y tú? ¿Qué sientes? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. Me duele verlo así, susurró. Pero no puedo ser la razón de su sufrimiento. Solo quiero que mi hijo tenga un futuro. Mientras hablábamos, un pensamiento inquietante me atravesó. ¿Cómo podía José mantener un secreto tan grande? Con cada palabra de Carolina, la gravedad de la situación se hacía más evidente. Necesitaba pruebas, algo que confirmara lo que ya sabía. Recogí mis cosas y me despedí de Carolina, pero no podía sacudirme la sensación de que esta historia apenas comenzaba. La vida de todos estaba a punto de entrelazarse de maneras que nunca imaginé. El aire estaba cargado de tensión cuando volví a enfrentar a Inés, esta vez con la verdad que había descubierto. Estábamos en su sala de estar, el lugar que alguna vez había estado lleno de risas y amor, pero que ahora se sentía frío y sombrío. Le miré a los ojos, intentando transmitir la gravedad de lo que estaba a punto de revelarle. Inés, empecé, he encontrado pruebas de que José tiene un hijo, un niño que no solo es suyo, sino que también está oculto de ti.
Se llama Lucas. La expresión de Inés cambió de confusión a incredulidad, y luego a un abismo de dolor. ¿Cómo puedes estar segura? ¿No es eso solo una suposición? Su voz temblaba, y podía ver que luchaba por aferrarse a una realidad que se desmoronaba a su alrededor. Lo vi en el parque. José está con Carolina, la mujer que conoció en su juventud. Ellos son una familia. Es su hijo, respondí, sintiendo el peso de cada palabra. Inés se llevó una mano al pecho, como si eso pudiera detener el dolor que la invadía. No puede ser. No quiero creerlo. Necesito pruebas, Laura. No puedo enfrentar esto sin pruebas. Asentí, comprendiéndola. Entiendo. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Necesito infiltrar su vida, averiguar más. No te preocupes, lo haré con cuidado. Mientras salía de su casa, la tristeza me invadió. Sabía que estaba a punto de ponerme en una situación peligrosa, pero era mi trabajo. Los días siguientes, mis pasos me llevaron a la vida de José y Carolina. Me infiltré en una reunión de padres en la escuela de Lucas, donde el niño se presentó como su hijo. Era un niño encantador, con una sonrisa que iluminaba el lugar, y eso me rompía el corazón aún más. ¿Siempre vienes a las reuniones?, le pregunté a Carolina, mientras observábamos a Lucas jugar con otros niños. Sí, no quiero que le falte nada, respondió ella, con un brillo de amor en los ojos que me hizo sentir una punzada de compasión por su situación. José es un buen padre. Mis pensamientos se agolpaban mientras los observaba. Tenía que recordar que eran parte de la vida que estaba desenterrando, una vida que ahora amenazaba con desmoronarse. Sin embargo, no podía evitar sentir que había algo más en José de lo que había percibido inicialmente. Fue entonces cuando noté que José se había convertido en el centro de mis pensamientos. Su mirada, su sonrisa, la forma en que parecía cuidar de Lucas. Pero, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para proteger su secreto? Solo unas horas después, mientras caminaba por la calle, sentí que alguien me observaba. Me volví y allí estaba él, José, con una mirada que podría cortar el aire. ¿Qué estás haciendo, Laura?, me preguntó, su voz grave resonando en el silencio de la tarde. Solo paseando, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Y tú? ¿Disfrutando del día? La tensión era palpable. No me mientas. Sé que estás detrás de mí. ¿Qué estás buscando? La adrenalina me recorrió. Tenía que pensar rápido. Solo estoy interesada en la comunidad. Todos hablamos de ti, José. Eres un hombre respetado. Él entrecerró los ojos, evaluándome. Ten cuidado, Laura. A veces, la curiosidad puede llevar a descubrimientos que es mejor dejar enterrados. Mi corazón latía con fuerza mientras me alejaba, consciente de que estaba navegando en aguas peligrosas. No podía dejar que sus sospechas me detuvieran. La verdad tenía que salir a la luz, y yo estaba decidida a encontrarla. Cuando me senté frente a Inés para presentarle el informe sobre José, el aire en la habitación se volvió pesado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el dolor que se reflejaba en su rostro. Inés, debo decirte que lo que he descubierto es devastador, empecé, notando cómo sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. ¿De qué hablas, Laura? Su voz era apenas un susurro, pero había una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. José no solo te ha sido infiel. Tiene un hijo con Carolina, le dije, sintiendo que mi corazón se encogía al pronunciar aquellas palabras. Inés se quedó paralizada, sus ojos se abrieron de par en par. No puede ser. ¿Estás segura? Su incredulidad era palpable, casi podía tocarla. Lo he visto con mis propios ojos, Inés. El niño es su hijo, confirmé, mostrándole las fotos que había tomado en el parque. La mirada de Inés se tornó sombría, como si cada palabra que decía la hundiera más en un abismo de traición. Maldito, no puedo creer que haya hecho esto. Su voz ahora era un grito, resonando en la tranquila habitación. ¿Qué voy a hacer, Laura? Debes estar tranquila. Lo primero es hablar con él. Necesitas confrontarlo con la verdad,
le sugerí, aunque sabía que las palabras no eran suficientes para mitigar su dolor. Inés asintió, aunque su rostro estaba pálido. No sé si tengo el valor para hacerlo, murmuró. Lo harás. Tienes que hacerlo. La determinación en mí creció mientras pensaba en lo que vendría a continuación. Más tarde, mientras Inés se preparaba para confrontar a José, yo comencé a recibir mensajes anónimos. Detén tu investigación. No te metas donde no te llaman, decía uno de ellos. Sentí un escalofrío recorrerme, pero decidí ignorar las amenazas. No podía dar marcha atrás ahora. ¿Quién se atreve a amenazarme?, murmuré para mí misma, decidida a llegar al fondo de esto. La adrenalina corría por mis venas, y aunque sentía miedo, también una extraña emoción. Había un misterio que resolver, y no iba a permitir que me detuvieran. Estaba a punto de descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. El mensaje de Carolina llegó como un rayo en medio de la tormenta. Laura, debes venir. José está en problemas. No sé qué hará, pero no es bueno, decía el texto. Mi corazón se aceleró. Sabía que tenía que actuar rápido. Con la evidencia en la mano, decidí ir a la policía antes de correr a la casa de José. Al llegar, me encontré con un par de oficiales que parecían escépticos, pero cuando les conté sobre el mensaje de Carolina y la situación que había estado investigando, comenzaron a tomarme en serio. ¿Estás segura de que no es una exageración?, me preguntó uno de los policías, un tipo robusto con una mirada penetrante. Si no creen en mí, al menos escuchen la grabación de mis hallazgos en la grabadora, respondí mientras les pasaba el dispositivo. Pidieron refuerzos y, en cuestión de minutos, estábamos en camino a la casa de José. Al llegar, me sorprendió ver a Inés y Carolina en una intensa confrontación en la entrada. La tensión era palpable. Inés, con lágrimas en los ojos, gritaba, no puedo creer que hayas estado con él todo este tiempo. Carolina, eres una traidora. No soy la única traidora aquí, Inés. José te ha mentido durante años, replicó Carolina, su voz temblando entre la rabia y el miedo. Fue en ese momento que vi a José intentar salir por la puerta trasera. José, grité, pero él ya estaba corriendo. Sin pensarlo, eché a correr tras él. Justo cuando creí que se escaparía, los oficiales llegaron y lo interceptaron. Detente, José. Estás bajo arresto por evasión de la justicia y por los cargos de fraude. Ven con nosotros, ordenó uno de los policías. Mientras lo llevaban, José se volvió hacia nosotras y gritó, no entienden. Yo hacía esto por el bien del niño, él merece una vida mejor. Las palabras de José resonaron en el aire, y tanto Inés como Carolina parecieron darse cuenta de la verdad que había detrás de su locura. Debemos unirnos por el bien del niño, dijo Carolina, con una determinación renovada en su voz. Sí, por él. No podemos dejar que este hombre arruine su vida, agregó Inés, con un brillo de resolución en sus ojos. Mientras la policía se llevaba a José, sentí un alivio mezclado con tristeza. Había cumplido con mi trabajo, pero el desenlace me dejó reflexionando sobre lo complejo de las relaciones humanas y el costo de las mentiras. A veces, las verdades ocultas son más desgarradoras que la traición misma. La vida de un niño estaba en juego, y a partir de ese momento, tanto Inés como Carolina debían aprender a navegar juntas en un nuevo camino, una nueva vida que, aunque dolorosa, podría ofrecerles una oportunidad de redención. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, dale like y comenta tu opinión sobre este caso. Estoy muy interesada en leer tu comentario. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los libros que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora voy a dejar en la pantalla una sugerencia de otro caso muy polémico que investigué. Esta otra historia es aún más interesante que esta. Haz clic y ven a ver.